En una época en que a cualquiera le era difícil aprender a leer, Catherine aprendió a escribir y 400 de sus cartas a reyes, papas y a su familia aún existen. Los grandes logros son una característica de los anoréxicos. Pero con el tiempo las mujeres que dejaban de comer empezaron a ser consideradas como poseídas por el demonio, lo que dio lugar a muertes trágicas. Algunos tienen carne y no pueden comerla, otros no pueden comerla pero la quieren, pero nosotros tenemos carne y podemos comerla, y hay que darle gracias a Dios por esto. Robert Burns. En el siglo XIX empieza a aumentar la anorexia nerviosa, simplemente porque la naturaleza de la familia sufrió cambios. Las familias empezaron a reunirse para cenar y si la hija se negaba a comer, el impacto sobre los padres era bastante dramático y esto le daba mucho poder en la familia. En 1873, por primera vez, se hizo un diagnóstico médico de anorexia nerviosa. El primer diagnóstico de la bulimia tuvo lugar más tarde. En el caso de la anorexia nerviosa, la conducta del paciente es un proceso de autoinanición, que es la única condición dentro de la medicina en que un individuo, en especial una mujer, generalmente joven, deja de comer con el propósito aparente de controlar su apariencia corporal, pero en realidad lo hace para lidiar con sus problemas psiquiátricos. El problema es, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? En un hospital psiquiátrico abandonado como este, a las jóvenes simplemente se les colocaba una sonda por la nariz que llegaba hasta el estómago y así se les forzaba a recibir alimento. Esto era una experiencia bastante desagradable para ser terapéutica. La bulimia nerviosa es una condición en la que una persona, usualmente una mujer de entre 20 y 30 años, tiene episodios recurrentes de ingestión voraz. El bulímico se siente forzado a librarse de esas calorías. Deja de comer y se ejercita en exceso o se induce el vómito. Toma laxantes, diarreicos y todo esto es muy peligroso. La reina Victoria no es precisamente conocida por ser delgada, así que es irónico que uno de sus médicos, Sir William Gall, le diera su nombre a la anorexia nerviosa. Gall pensaba que sus pacientes anoréxicos estaban dementes. Mientras la industria de la moda empezaba a manufacturar en masa, las formas redondas de la mujer debían entrar en los estrechos vestidos que ya no eran hechos a la medida. La belleza y el control de peso antagonizaban el apetito, el poder, el control y el abuso se convirtieron en una combinación mortal. En el siglo XX, la frecuencia de ambos desórdenes ha aumentado mucho, simplemente por el énfasis que pone la sociedad en la esbeltez femenina. Todos hemos oído, no se puede ser demasiado rico ni demasiado delgado, pero sí se puede ser demasiado delgado. La inanición voluntaria afecta a los principales órganos del cuerpo, el corazón y el cerebro. Para protegerse, el cuerpo disminuye la velocidad de sus funciones. Una vez que comienza la bulimia, desarrolla una vida propia. Esta observación es importante porque existe la creencia de que la gente puede recuperarse sola de la anorexia y la bulimia, y en la mayoría de los casos esto no es cierto. La mayoría de la gente con desórdenes alimenticios tiene ciertas características. Tiene baja autoestima, se siente indefensa y teme ser gorda. A menudo es difícil notar estas características. Por ejemplo, el anoréxico tiende a ser demasiado bueno para ser verdad. Rara vez desobedecen y son excelentes estudiantes y atletas, pero se guardan sus sentimientos, todos sus sentimientos. Tratar la anorexia o la bulimia sin un programa de nutrición es como tratar a un alcohólico cuando está ebrio. Psicológicamente no se puede llegar muy lejos, y esto es porque hay que reconocer los efectos fisiológicos de la inanición en la química del cerebro, en el ánimo, en el sueño, en la libido, en todos los aspectos del funcionamiento humano. La acción de dejar de comer produce cambios tremendos en la química del cerebro.
Los neurotransmisores, como la serotonina, disminuyen, al igual que en la depresión. La serotonina es muy importante para el control de los ritmos y los ciclos. Los inhibidores selectivos de la incorporación de serotonina, como la fluoxetina y la paroxetina, son usados en el tratamiento de la bulimia. Sin embargo, un anoréxico no produce suficiente serotonina para que estos medicamentos tengan un resultado positivo. Se usan otros medicamentos para disminuir la ansiedad y la obsesión respecto a la comida. La gente que tiene desórdenes alimenticios, ya sea anorexia o bulimia, viene de familias que tienen una mayor incidencia en desórdenes alimenticios y mayor incidencia de otras condiciones, más notablemente abuso de sustancias en los hombres, depresión en las mujeres, así como problemas de ansiedad. Las investigaciones demuestran que hay una relación entre la anorexia y el abuso sexual. No podemos darle un medicamento a un paciente y darlo de alta. El medicamento debe ser parte de todo un tratamiento. Quienes mueren de hambre, mueren de esbeltez. Matthew Hendrick. Cuando volvamos, Susan Rawlinson nos habla de cómo ha vivido con la anorexia nerviosa. Ser atleta es muy importante para Susan Rawlinson, maestra de 35 años. Pero Susan lucha contra la anorexia nerviosa y por ahora no puede trabajar. El peso tiene un significado especial. Cuando empezaba a bajar de peso, descubrí que sentía que tenía más control sobre ciertas cosas de mi vida que hasta entonces jamás había controlado. Así que fue más que una cuestión de lo que pesaba. La cuestión era que estaba adquiriendo poder y reconocimiento. Siempre creí que no servía para nada, que no valía nada. En realidad sentía que no servía para nada y que jamás lograría nada. Y el primer éxito y el primer ápice de control que sentí, porque muchas cosas en mi vida habían estado fuera de control, en mi pasado, en mi desarrollo, fue que por primera vez en mi vida tuve una sensación de poder. Así es, yo dependía de mí, tenía el control. De niña, Susan estuvo sujeta a múltiples horrores: abuso sexual, agresiones físicas y verbales por parte de su madre, y luego, cuando estudiaba la universidad, fue violada. Dejé de arreglarme porque ya no quería verme como mujer. Porque las mujeres, no quería ser atractiva, quería desaparecer, ser lo más menuda posible, lo menos atractiva.